Saludos, mi nombre es Maritza Collado. Este es el resumen de la primera semana de la clase Género, Poder y Autoridad con la profesora Yuri. En esta clase vamos a estar, ¿verdad?, tratando los temas de género, ¿verdad?, como las definiciones de los roles de género, expectativa, imagen de Dios, lo que es poder y autoridad, relaciones de poder, Jesús, ¿verdad?, y su relación con el poder y el liderazgo, el poder y la violencia mostrado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y voces y acciones de protesta. Definimos, ¿verdad?, la palabra género de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. En el caso de la Real Academia Española, se define como un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Y Simone Beauvoir advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social. El género es una construcción social, es lo que dice, ¿verdad?, esta escritora. Normalmente interpretamos lo que es el género, es decir, hombre, mujer, y ya con esto le atribuimos unos roles definidos por la sociedad a cada uno de ellos. Por ejemplo, la mujer es la que tiene que quedarse en la casa, cuidando los hijos. En un tiempo ni siquiera tenía derecho para trabajar o para, ¿verdad?, tener algunos puestos en la sociedad. Y esto, ¿verdad?, a través de los años ha ido cambiando grandemente, pero aún en nuestro tiempo vemos, ¿verdad?, mucha desigualdad y mucha injusticia, en especial hacia la mujer por el simple hecho, ¿verdad?, de ser mujer y de la mentalidad que ya se ha creado en nuestra sociedad debido a lo que es el patriarcado, ¿verdad? Muchos también hablan del machismo y así han surgido, ¿verdad?, organizaciones feministas en protesta por esto. Esto se ve, se refleja en nuestra sociedad, pero también lo vimos en la Biblia. Podemos ver muchos textos que se han interpretado en un tono machista, dándole poco valor o poca importancia a la mujer. Tenemos que entender que el ser humano básicamente es reflejo e imagen de Dios. Dios presenta al hombre y a la mujer en una igualdad de condiciones. No hay diferencias entre el hombre y la mujer para Dios. Esto refiriéndonos, ¿verdad?, al ser humano en sí, a su esencia. Sí hay unas diferencias físicas, sí hay unas diferencias biológicas, pero el ser en sí es igual, es imagen viva de Dios. Jesucristo, ¿verdad?, nos lleva a ser dignificado, o sea, que el ser humano sea dignificado por el sacrificio que él hizo, y se manifiesta una comunidad llena del Espíritu Santo. Ya no está Cristo simplemente trayendo un vínculo, ¿verdad?, de salvación, sino que ese Dios que era y estaba con el pueblo, ahora ese Dios está en mí.
está en nosotros. Es una convicción de que Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa unión que Jesucristo nos da y nos hace iguales. Galatas 3:28 es un texto muy importante donde se presenta que ya no hay distinción entre el libre y el esclavo, entre el griego y el judío, entre hombre o mujer. Somos todos vistos como iguales. En esta clase de género, poder y autoridad, esto es algo muy importante y que tenemos, ¿verdad?, que tener en claro. Es una clase poderosa, se discutieron muchas ideas, muchas interpretaciones y muchas realidades, específicamente para la mujer, de mucho atropello, de mucha injusticia, y hasta el día de hoy se mantienen, no tal vez en el mismo grado. Sí se han logrado muchas cosas, sí la mujer ha tenido muchos más, ¿verdad?, derechos ganados, pero ha sido difícil y los ha tenido que batallar. El poder y la autoridad lo vemos reflejado en la cruz, muerte y resurrección de Jesucristo. Allí vemos reflejado el poder transformador de la cruz, la relación de Jesús y el poder, un poder compartido, el Padre con el Hijo. Dios Padre le da ese poder y esa autoridad a su Hijo, y de esa misma manera Jesucristo imparte ese poder y esa autoridad a sus discípulos y así a todo, ¿verdad?, la iglesia. El servicio es el medio por el cual se expresa el poder y la autoridad. Ese es el medio, el servicio. La sociedad ve esto de una manera totalmente diferente. El poder se ejerce, ¿verdad?, y se ejecuta por la fuerza. Muchas veces se lleva a la violencia. Y el término de poder y autoridad en nuestra cultura y en otras culturas se utiliza muchas veces malamente. Se ejerce un poder y una autoridad de una manera injusta, coartando derechos, pasando por encima de la dignidad del ser humano. Se atropella, se lleva, ¿verdad?, a cometer demasiada injusticia. Y Jesucristo mostró una manera de presentar el poder y la autoridad de una manera digna, dignificando a todo aquel que era atropellado, que era menospreciado, que era juzgado y que era tenido por poco en aquella sociedad en la cual Jesucristo se manifestó. Él lo hizo de una manera digna. Él mostró su liderazgo a través del servicio, a través de llevar una transformación a la vida de las personas, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Ellos venían cargados, no solamente con enfermedades, no solamente con problemas sociales, con estereotipos, con estigmas, con rechazo. Y Jesucristo los dignificó. La violencia, como les dije, muchas veces es la base y el mecanismo para mostrar este poder y esta autoridad. Y también para marcar los géneros de los que le he estado hablando, lo que el hombre y la mujer. Siempre se ha hecho esa distinción de poder del hombre sobre la mujer, no solo en fuerza física, sino en términos ¿verdad?, de intelecto, en términos de trabajo, en términos de derechos, en términos inclusive en la misma iglesia.
se le ha restringido y se le ha puesto muchas veces en una esquina a la mujer, poniendo siempre al hombre por encima. Dios cabeza, hombre cabeza, y la mujer tiene que estar sometida. La misma palabra dice que sométete a Dios. Tanto hombre como mujer, a quien único debe de someterse es a Dios. Sí hay que respetar las autoridades, sí hay que mantener un orden, sí hay que mantener un respeto, pero nuestro sometimiento está única y exclusivamente ligado al poder de Dios sobre nosotros y no nada más. Si Jesucristo dijo, ¿verdad?, que había que obedecer las autoridades de la tierra. Sí, tenemos que obedecer, tenemos que mantener una vida de cordura, pero no podemos pasar por encima de las reglas y del ejemplo que nos dio Jesucristo. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Es una clase que ha sido maravillosa. Se han planteado diferentes aspectos, como hoy en día con todo esto de tergiversar lo que es género, identidad de género, cómo, ¿verdad? Hay una agenda muy cargada, especialmente atacando desde la niñez para llevar una información que no es correcta. Pero dentro de todas estas cosas, la iglesia tiene que mantenerse firme. Y ahí debe de ejercer el poder y la autoridad que nos ha dado Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero no con violencia, sino llevando la palabra, siendo agentes de paz, de luz, de transformación. Tenemos que, ¿verdad?, instruir, y tenemos que ser ese granito de arena para un cambio en la sociedad. Y que dejemos, ¿verdad?, todas estas cosas que han tergiversado, traer luz y traer claridad, mostrar a Dios. El ser humano es imagen del Dios vivo. Si nosotros entendemos que somos imagen de Dios, que somos iguales ante Dios, y que el poder y la autoridad que Jesucristo dejó para nosotros a través, ¿verdad?, del ejemplo que le dio a sus discípulos, es ser agentes de cambio, es ser agentes de transformación, es que la sociedad entienda que aunque tenemos diferencias, porque claramente el hombre y la mujer tienen unas diferencias especialmente físicas y biológicas, son iguales en cuanto a derechos, en cuanto a su esencia, en cuanto a que el ser humano no se puede juzgar ni basar en nada que esté fuera del ejemplo que nos dejó Jesucristo. Es muy importante que entendamos que aún en la Biblia hay muchos relatos violentos, muchos relatos que podrían y han sido malinterpretados con un tono y con una connotación de separación de hombre y mujer en cuanto a derechos, en cuanto a poder, a qué puede o no puede hacer el hombre o qué puede o no puede hacer la mujer.
Pero precisamente estos estudios nos llevan a entender cuál es el sentir de Dios y el propósito. Y como les dije hace un momento, Jesucristo nos muestra este poder transformador, esta autoridad que Él ejerció con ejemplo, siendo un líder de ejemplo, siendo un líder que llevó a sus discípulos y a la multitud que lo seguían y que lo veían a una transformación. Y que esa transformación se pudo evidenciar con sus vidas, con sus hechos, con sus actos. No fue algo que quedó sin ser notado. Y Jesucristo se dio a notar tanto que por este mismo ejemplo transformador y liberador le costó la muerte en la cruz, una muerte que tuvo que pasar para liberarnos y para dignificarnos. Esa igualdad en Cristo nos hace copartícipes, nos hace semejantes, nos hace nuevamente validado ante Dios y volvimos a obtener aquello que en algún momento perdimos. Básicamente, esta semana de clase se basó en estos temas: género, poder, autoridad, la imagen de Dios, el ser humano como imagen de Dios, el poder transformador de Jesús a través de su muerte y crucifixión, y cómo, ¿verdad?, el poder que el Padre le otorgó, Él de igual manera lo otorgó a sus discípulos y a nosotros como sus seguidores, como cristianos, a través del Espíritu Santo. Él nos dotó y nos capacitó para poder ser agentes de transformación. Estaré próximamente dando el resumen de esta última semana de esta clase poderosa: género, poder y autoridad en la Biblia, que es impartida por la profesora Yuri Nieto de el SEMISU. Así que ya les estaré, tan pronto termine esta semana, haciendo el segundo video para la segunda parte de este resumen de esta clase. Espero les haya servido, les haya gustado. Dios les bendiga.